Bien, amigos, las ramas de las marinas de guerra, que en algunos países se llaman marinas, en otros lugares se llaman armadas, aquí se llamaban primero marinas, luego armadas, tienen generalmente, dependiendo de las posibilidades económicas de los países y las tradiciones, sus escuelas de guardiamarinos. Guardiamarinos es el cadete de la marina, que siempre tienen una denominación en los rangos. Los almirantes, los contraalmirantes, corresponden a los generales, a los mayores generales y a los generales de brigada. Y los guardiamarinos son los cadetes. Pues resulta que los diferentes países tienen, Argentina, Colombia, España y ahora República Dominicana en una medida más pequeña, tienen un velero que es su buque escuela. El buque escuela de España acaba de atracar hace 2 días y estará hasta el sábado en el puerto de Sanssouci. El nombre de ese buque es el buque Juan Sebastián Elcano. Fue lanzado por primera vez en el año 1928 y actualmente tiene 96 años de servicio. Es el buque escuela más antiguo que existe. El yate más grande y lujoso que existe es el que fue el yate Angelita, que ahora es un yate privado que nunca se hizo buque escuela. El Juan Sebastián Elcano viene cada 2 años a República Dominicana en una visita de cortesía. Se puede visitar. El presidente de la República visitó en el día de ayer el buque escuela español Juan Sebastián Elcano. Nos llamó poderosamente la atención cuando vimos entrar al puerto de Santo Domingo antes de ayer el buque que nos era familiar, porque cada 2 años viene y permite que las personas le visiten. En los años 50, el Juan Sebastián Elcano visitó durante la era de Trujillo la capital, Ciudad Trujillo. Atracó en el muelle de Santo Domingo. Se desmontaron los guardiamarinos, hicieron una formación militar y marcharon, recordamos perfectamente, por la calle Isabel la Católica hasta la Padre Villini. En ese lugar se encontraba donde está el Codia hoy, la antigua Casa de España. Ahí realizaron una parada militar que todo el público la vio y que nosotros la recordamos, porque estuvimos en el parquecito que se encuentra ahí viendo esa parada. Nos llamó la atención que la prensa trajo, con motivo de esa visita, que uno de los guardias marinos que vinieron en el año 1950 era el que luego se convirtió en el rey de España.
Juan Carlos I. Francisco Franco nunca se llevó bien con el padre de Juan Carlos I. No lo quiso hacer rey. Y preparó a Juan Carlos I militarmente y hizo una carrera militar. Siendo guardiamarino, visitó República Dominicana en los años 50 en el buque Juan Sebastián Elcano. Nos dice el almirante Sigfrido Pared Pérez que en 1987, en una visita de nuevo que hiciera ese buque, se realizó el mismo desfile en el que estuvo como guardia marina el que hoy es el rey de España. Qué bien. ¿Cómo que se llama? Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, que tuvo que renunciar porque el hombre, después que hizo un trabajo magnífico con el grupo de los que llevaron la democracia a la muerte de Franco, después se convirtió en un buscón, se alocó. Pero lo interesante es que el Juan Sebastián Elcano, que viene cada 2 años a República Dominicana en visita de cortesía, en los años 50 trajo al rey de España siendo cadete y en el 87 trajo al rey de España siendo cadete, padre e hijo. ¿Verdad? Sí, es interesante. Gracias a Sigfrido, porque parte de esta información nos las dio el gobierno dominicano durante la gestión de Danilo Medina. Adquirió un velero, un yate, que es el buque escuela dominicano. Tenemos un velero y que no tiene las mismas dimensiones ni del Angelita ni de el Juan Sebastián Elcano. Bueno, pero es el tamaño que nosotros nos merecemos por ser un país pequeño. Adelante. Bueno, el que ha estudiado mecanografía y fotografía, se le exige que en las prácticas y durante sus estudios utilice mecanografía, máquina mecánica, y fotografía, cámara de rollo. Entonces, a los marinos también, una manera de mostrarles realmente, de enseñarles desde lo básico hasta lo actual, es precisamente a través de esos buques escuela, donde todo es conocer dirección de vientos, comportamiento de corrientes, los nudos que hay que hacer, que es una cosa interesantísima, que uno lo ve y uno no se imagina cómo hay tanta destreza en anudar tantas sogas. Qué bueno. Y esos buques escuela son para enseñar desde lo básico, desde lo más fundamental de la Marina hasta lo último. Qué bueno que tú lo recordaste, porque eso era lo principal. Si tú has dicho lo más importante. Un buque escuela es de velas, porque al guardiamarino no se le enseña en un portaaviones. Ni en un motor diésel. Ni en un destroyer de eso, sino que se le enseña en un barco de vela con las normas que se puede navegar sin motor, utilizando el viento y las corrientes y el tiempo. De manera que, a pesar de que esos buques tienen su maquinaria para en caso de emergencia utilizarlas, al guardia marino se les enseña a navegar a vela, ¿verdad? Y ahí es que aparece la palabra el carajo. El carajo, allá arriba. El carajo es la parte más alta del buque de vela, donde hay un vigilante viendo el horizonte. Y cuando querían castigar a alguien, dice, váyase para el carajo. No, pero doctor, a mí me costó entender la situación.
¿Usted sabe cuál es la cantidad de camas que hay dentro de una embarcación? No. Un tercio. ¿Cuán? Un tercio del total de la tripulación. Oh, solamente. 3 turnos de 8 horas Oh. que van ocupando las camas así en rotación. Porque no puede haber una cama para cada uno. Bueno, quizás para un oficial puede guardarse una ¿Hiciste exclusiva. algún aspiración a cadete de la Armada? No, visité un submarino. Ah, está bien. De todas formas, saludamos la visita del Juan Sebastián Elcano. También queremos decir que un día hoy, como hoy, 6 de marzo, nació el doctor José Francisco Peña Gómez. Para mí, el político en que su carrera le ocasionó más dificultades y las venció. No llegó a ser presidente, pero para nosotros es el político que tuvo que vencer más obstáculos desde el mismo inicio en que se inscribió en el Partido Revolucionario Dominicano. Murió el 10 de mayo del 98. Es decir, que hoy se conmemora el nacimiento del doctor Peña Gómez. Quiero también decir, porque puede ser que el día 12 de marzo puede que se nos quede. Ah, no, el 12 es martes. Qué bueno que es día. El 12 de marzo para nosotros tiene una significación muy especial. El 12 de marzo del 2020, el señor obispo de San Pedro de Macorís realizó un encuentro con las fuerzas vivas de la provincia y algunas fuerzas importantes. Nos invitó a un almuerzo con todos esos sectores y nos pidió que invitáramos y fuéramos acompañados de un amigo que ellos tenían interés en que asistiera a ese almuerzo. Nos pidieron que ellos sabían, me dijo el obispo, que nosotros éramos amigos del señor Pepín Corripio y querían que fuésemos juntos. Ocurrió que eso era para el día 12. El día 11 llamamos al señor obispo y le comunicamos que era difícil que fuésemos a ese encuentro y que el señor Corripio no podía ir porque el 12 cumplía años. Es decir, que no fuimos. Fue una coincidencia que nos benefició, pero que perjudicó a un sector importante de los invitados. Fue la primera información que apareció en este país de personas que se contaminaron con el coronavirus. Ay, Dios mío. 12 de marzo del 20. Acababa en diciembre, perdón, en diciembre llegó la noticia de China, ¿sí? Y apenas en marzo no había llegado. Esa fue la primera noticia formal. Ahí se contaminó Khalil y su esposa, Sí, Khalil que H. murió luego, Sí. Khalil H. Sí, que hoy 4 años. Josecito tuvo Sí. el COVID y su familia, es decir, un grupo Un grande. contagio masivo, primera vez que Sí. porque se hablaba también de una Y bola. quiero que hubo, recordarlo entonces, pero ese desde fue el hoy, primero, el que más se supo. Que realmente a veces no se resalta por una razón sencilla, porque piensan que no es una fecha para recordar, sí, porque el obispo no tenía ninguna intención que no fuera otros motivos por el que invitó. Vale. Bien,
quiero dar una información que nos llena de satisfacción porque hemos pedido regularmente que el caso de Brecht se haga se sobresee aquí en República. ¿Por qué? ¿Porque son inocentes? No, porque hay una cosa que se llama justicia. Y hace 7 años y medio, casi 8 años, que nosotros estamos en los tribunales con el caso Odebrecht. Y cuando la Procuraduría General de la República, en ese entonces presidida por Jean Alain Rodríguez, visitó Brasil en el gobierno de, ¿cómo se llama el señor? No, hombre, allá en Brasil. De Bolsonaro. Bolsonaro. La justicia brasileña le suministró todas las informaciones suficientes para ensamblar el expediente que él preparó. Hizo un expediente selectivo, naturalmente, porque el expediente estaba encabezado por Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Ángel Rondón, Reinaldo de las Mercedes Pared, Cristina Lizardo, Alfredo Pacheco, Miguel Octavio Maldonado, Vargas Maldonado, Víctor Díaz, Ángel Martínez Durán, Félix Ramón Bautista, Julio César Valentín, Radamés Segura, Rudy Sánchez, César Sánchez, Andrés Bautista, Jesús Vázquez, Juan Temístocles Montaz, Tommy Alberto Galán, Gonzalo Castillo, Freddy Pérez y Rafael Alburquerque Ramírez. Puede ser Ramón. Entonces, esos 22 ciudadanos se redujeron porque era natural que no iban a someter a los expresidentes, a todos los expresidentes del Senado y la Cámara de Diputados y a los exministros de Obras Públicas. Y lo que se hizo fue una selección. Aún así, esa selección la trajo Jean Alain, se depuró entre comillas y resulta que en Brasil estuvo en ese momento el señor Luis Ignacio Lula da Silva en prisión acusado del mismo tema con Odebrecht. Había sacado el gobierno, el país había sacado del poder a Dilma y la situación era extremadamente difícil. Hoy día aparece una información de la Oficina de Control de Extranjeros de Estados Unidos, Oficina de Control de Extranjeros de la Economía de los Extranjeros, la OTAC, que sacó de su lista de personas que estaban acusadas o señaladas a Ángel Rondón. Lo mismo que hemos estado diciendo, pero como ahora lo dice Estados Unidos, ahora hay que ver qué va a hacer la justicia, si va a seguir el proceso que se inició hace 7 años y medio o si va a sobreseer como hizo Brasil. No solamente hizo el sobreseimiento de ese proceso, sino que hoy quien está dirigiendo el país es Lula. Yo no estoy pidiendo que el país lo dirija Rondón, pero sí que ya ese proceso esté sobreseído. Ya es hora de sacar cosas de la justicia, demasiados elementos pendientes de juicio que tienen suficiente base. Si Brasil lo sacó y Estados Unidos lo sacó, en Estados Unidos no hay ningún preso, ningún acusado tampoco, y ahí se había muchas obras.
De manera que queríamos decir eso. ¿Usted no cree que eso podría pasar después de las elecciones? ¿Perdón? Después de las elecciones. Eso hay que hacerlo ahora. ¿Qué elecciones ahora? Ellos no están haciendo muchísimas cosas ahora que no tienen que hacer. Saludo la cantidad de políticos jóvenes que tenemos. Hay una muestra. En el debate de los senadores y en el debate de los diputados, señores, ustedes saben, todos eran jóvenes. El viejo era Moreno y el doctor Moreno un hombre joven y Sí. parecía el anciano del Sí. grupo. Así es que... Por la cana, era por la cana. Que parecía. pero seguro. Sí. Ahora, el gobierno va a cumplir 4 años el 16 de agosto. Les restan 164 días. Para las elecciones, 74 días. Para la toma de posesión del nuevo gobierno, 164 días en que Abinader le entregará a Abinader. ¿Verdad? Y no sabemos exactamente cómo se vislumbra ese gobierno que se va a iniciar y que siempre esos gobiernos que no se van a repetir hacen muy buenos gobiernos y hacen cosas que no se hacen ni que por razones políticas. En esos 1461 días que se inician en agosto, nosotros queremos decir que con una mayoría congresional, que parece que también van a tener, igual que con los alcaldes, tenemos algunas dudas que debemos aclarar ahora. Por ejemplo, el PLD va a quedar en segundo lugar. La Fuerza del Pueblo va a quedar en tercer lugar. Hay muchas preguntas. ¿Cuál es la agenda de Luis Abinader para esos 4 años? Si el PLD domina la mayoría en los poderes, ¿cómo quedarían y qué harán los partidos que no tengan esas mayorías? PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y Reformistas. ¿Qué será de ellos? ¿Qué posición van a tomar? No van a tomar ninguna posición con respecto a Haití, que puede inclusive dañar todas estas cosas que estamos hablando. ¿Se va a hacer una reforma constitucional con esa mayoría? La reforma fiscal que no se hace ahora porque no conviene, nos van a romper la psiquitrilla tan pronto se inicie el próximo gobierno. ¿Por qué se han declarado de utilidad pública algunas propiedades para cumplir compromisos de donaciones de dinero en política? ¿Qué quieren los Estados Unidos? Que lo digan. Decía un amigo, es que cuando te van a romper la psiquitrilla no te lo dicen. Sí hay que decirlo. ¿Qué quieren Estados Unidos? Primero, se metieron en Europa y metieron la OTAN en la guerra de Ucrania, que no se ha terminado por la OTAN. Están apoyando abiertamente a Netanyahu en la guerra contra Hamas. Y yo me pregunto, ¿y es que ustedes quieren que nosotros hagamos lo mismo con los haitianos? Yo pregunto, ¿eso es lo que ustedes quieren? Seguir el librito de la OTAN, del Hamas, y ahora venir a jodernos la paciencia y ponernos a pelear en una condición que nosotros no estamos. Vamos a una pausa.